En 1917, como consecuencia del hundimiento de barcos brasileños por submarinos alemanes, Brasil le declara la guerra al Imperio Alemán y se prepara para participar en la Primera Guerra Mundial. Brasil envió una misión médica a Europa, envió un pequeño escuadrón aéreo, un pequeño regimiento de soldados y comisionó una flota de su armada para patrullar el Océano Atlántico. Gracias a que Brasil no envió directamente un contingente de su ejército para pelear directamente en Europa, como sí lo hizo por ejemplo en la Segunda Guerra, normalmente la participación de este país sudamericano en la Primera Guerra pasa desapercibido con mucha frecuencia, lo cual es una pena, ya que durante la participación de Brasil en la Gran Guerra ocurrió uno de los eventos más raros e hilarantes de la historia latinoamericana. Se trata de la Batalla de las Toniñas. A finales de la guerra, en 1918, Brasil se decidió a separar su flota de patrullaje y envió un crucero de guerra, el Bahía, hacia el mar Mediterráneo para apoyar a los franceses, los británicos e italianos a patrullar estas aguas. A pesar de que con certeza la guerra estaba terminando y las potencias centrales, o sea, Alemania y Austria-Hungría, estaban ya prácticamente derrotados, todavía había una cruenta guerra submarina siendo llevada a cabo por estas aguas. Por esta razón, los británicos le advirtieron a los brasileños que tuvieran mucho cuidado con los submarinos alemanes que con certeza acechaban aquellas aguas. Brasil no era un país con mucha experiencia en guerras intercontinentales y hacía ya bastante tiempo que no peleaba ninguna guerra a gran escala, por lo que los marineros brasileños se tomaron muy a pecho estas advertencias, lo que causó cierto nivel de paranoia. Cuando el crucero Bahía entró por el estrecho de Gibraltar y se dirigía hacia el interior del Mediterráneo, la tripulación avistó una especie de mancha oscura en el mar. Como en esa época la tecnología naval era todavía muy rudimentaria, no existían radares capaces de detectar submarinos en el mar, o al menos no con tanta certeza. Y teniendo en cuenta que Brasil, un país con poca experiencia en guerras de este calibre, decidió directamente abrir fuego contra la mancha oscura del mar, asumiendo que se trataba de algún submarino alemán. Sin embargo, al poco tiempo de que el Bahía le descargase toda su potencia bélica encima a dicha mancha, otra mancha, esta vez una roja, comenzó a hacerse más y más grande. Se trataba de sangre. Lo que los brasileños habían atacado se trataba de un cardumen de marsopas, también conocidas en portugués como toniñas. Las marsopas no son delfines, pero son cercanos a estos. Son más pequeños y tienen una cabeza más redonda. Habitan las aguas frías del hemisferio norte, desde Gibraltar hasta el Ártico. Se estima que unas 46 marsopas cayeron en combate contra los brasileños en la batalla de las Toniñas. Finalmente, en noviembre de 1918, la guerra terminó con una decisiva derrota alemana y la marina brasileña se retiró de vuelta a su hogar. Este evento pasó a la historia como un episodio bastante gracioso de la historia militar, a menudo colocado al mismo nivel que otros eventos como la Guerra del Emu en Australia. Algunas personas tomaron este evento como una demostración de la poca preparación y el mal desempeño de las Fuerzas Armadas de Brasil en esta guerra. Sin embargo, este tipo de acontecimientos son más comunes de lo que parece. Como dato curioso, en 1982, aproximadamente unos 60 años más tarde, durante la Guerra de las Malvinas, la Armada Británica atacó y mató a una ballena, pensando que se trataba de algún submarino argentino. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.